Bueno, pues ya está, Luisma. Si te rindes, la medalla es mía, como siempre. La verdad es que me hace mucha ilusión quedármela, porque representa ese momento glorioso de mi infancia en el que, gracias a mi increíble destreza, me convertí en la reina indiscutible del tiro con arco en el colegio. Y no es por alardear, pero desde entonces mi puntería ha sido legendaria en todo el vecindario. La gente todavía comenta cómo fui capaz de acertar en el centro de la diana con los ojos cerrados, mientras todos los demás fallaban estrepitosamente. Luisma, con esa expresión de asombro y admiración, se quedó helado, procesando cada palabra de Soraya. El sol de la tarde se colaba entre los edificios del barrio, iluminando el polvo en suspensión, mientras un vendedor ambulante gritaba a lo lejos ofreciendo sus productos. La tensión del desafío parecía disiparse, reemplazada por una atmósfera de camaradería improvisada que a menudo surgía en aquel rincón del mundo. Soraya, con una sonrisa triunfante, le guiñó un ojo, dejando claro que su confianza no era una pose, sino una realidad palpable. Tú ya sabes cómo somos los de esta familia, Luisma. Siempre hemos sido competitivos, siempre queriendo demostrar que somos los mejores, aunque a veces eso nos lleve a situaciones un tanto absurdas, como esta apuesta por una medalla que probablemente valdría menos de €1 en cualquier mercadillo. Pero no se trata del valor material, ¿verdad? Se trata del orgullo de esa pequeña victoria personal que nos hace sentir que, a pesar de los pesares, todavía conservamos esa chispa de nuestra juventud. Esos recuerdos, a veces distorsionados por el tiempo, se convierten en nuestra brújula emocional. Mientras tanto, en la facultad, Fidel y Germán se preparaban para su gran momento. El profesor de química, un hombre de edad avanzada con unas gafas de aumento que le daban un aire de científico loco de película de ciencia ficción, caminaba de un lado a otro frente a la pizarra. Los nervios en la sala eran casi eléctricos. Los chicos, con sus pinganillos ocultos, esperaban las instrucciones de sus amigos, que desde un rincón apartado y con un libro de texto abierto, intentaban descifrar las fórmulas químicas necesarias para evitar una catástrofe académica. La situación era tan cómica como estresante, un verdadero malabarismo intelectual para dos jóvenes que preferirían estar en cualquier otro lugar menos ahí, fingiendo ser eruditos de la materia. La vida, en esencia, se trataba de eso. De improvisar sobre la marcha, de buscarle el lado positivo a los problemas y, sobre todo, de valorar a las personas que teníamos alrededor, incluso cuando éstas nos hacían perder los nervios. Porque al final del día, la verdadera riqueza no estaba en la herencia de un tío lejano o en la posesión de un coche de lujo, sino en el calor de una conversación sincera, en la risa compartida ante una broma pesada y en el apoyo incondicional de los amigos en los momentos en que todo parecía desmoronarse. Cada minuto, cada instante, era un regalo que debíamos saber apreciar antes de que se esfumara como el humo de una hoguera. Es cierto que el tío Venancio, con su partida, nos había dejado un vacío difícil de llenar, y que la gestión de su legado había sacado a relucir lo mejor y lo peor de cada uno. Pero, ¿no era acaso eso lo que nos hacía humanos? La fragilidad, la imperfección, el deseo constante de trascender a través de pequeñas acciones, como plantar un árbol o escribir un libro, nos impulsaba a seguir adelante, a intentar dejar una huella, por minúscula que fuera, en este mundo frenético que rara vez nos daba un respiro para reflexionar. Y ahí estábamos nosotros, inmersos en nuestras pequeñas odiseas cotidianas, buscando el sentido de todo ello entre risas, alguna que otra lágrima y la esperanza inquebrantable de un mañana mejor. A medida que el día avanzaba hacia la noche, el ambiente se transformaba. El barrio, con sus luces de neón y el bullicio de sus bares, se preparaba para otra velada de encuentros y desencuentros. En la tienda de Chema, las conversaciones giraban en torno a los temas más triviales y profundos a la vez: el precio de la fruta, la última noticia del barrio, los planes de fin de semana y, como no, los sueños imposibles de cada uno. Es en ese tejido social denso y complejo donde se encontraba la verdadera esencia de nuestra existencia, una red invisible de afectos que nos mantenía unidos frente a las adversidades. Por eso, cuando Luisma le respondió a Soraya con una sonrisa socarrona, admitiendo que quizás, solo quizás, ella tenía razón, se produjo una conexión especial. Ambos comprendieron que, más allá de la medalla, lo que realmente importaba era el juego, la interacción, la posibilidad de seguir compartiendo tiempo y espacios. Y mientras la luna comenzaba a asomarse entre los tejados, el barrio entero parecía suspirar, aliviado por haber superado un día más sin grandes sobresaltos. Cada uno de nosotros, con sus luces y sus sombras, seguía su camino, caminando hacia adelante, siempre buscando esa felicidad esquiva que al final
resultó ser mucho más sencilla de lo que pensábamos. Quizás no lográramos plantar el árbol perfecto, ni tener el hijo soñado, ni escribir la obra maestra que cambiaría el mundo, pero habíamos vivido. Y en ese vivir, en ese compartir, en ese reír y llorar juntos, es donde encontramos el verdadero valor de nuestra historia. Un relato lleno de baches, sí, pero también de momentos brillantes, de solidaridad insospechada y de un amor incondicional que, a pesar de todo, seguía floreciendo en cada esquina, en cada palabra, en cada gesto de afecto que nos regalábamos unos a otros día tras día. Y en última instancia, ¿no era eso lo más importante? Seguir adelante con la cabeza alta y el corazón abierto, celebrando la vida, nuestra vida, con todas sus virtudes y sus defectos. La vida es un constante ir y venir de situaciones inesperadas, un escenario donde cada uno de nosotros interpreta su papel con mayor o menor fortuna. En el barrio, la tranquilidad es un concepto relativo, casi una leyenda urbana que se desvanece en cuanto alguien abre la boca o sugiere una idea, por descabellada que parezca. Las pipas peladas, por ejemplo, son el mejor invento del mundo, aunque la logística de su existencia sea un misterio insondable. ¿Cómo las pelarán? Algunos sugieren talleres ilegales de hámsters, otros prefieren creer en la magia de los Reyes Magos, que al parecer tienen mucho tiempo libre el resto del año. Por supuesto, siempre hay alguien como Chema, con una imaginación desbordante, que insiste en procesos industriales de aire a presión, mientras el resto del vecindario se encarga de corregirlo con esa mezcla de sarcasmo y cariño que caracteriza a las relaciones humanas de larga data. Entre estas conversaciones banales, la realidad a veces golpea de forma inesperada. La pérdida del tío Venancio a la edad de 103 años fue un momento de reflexión profunda para todos. O al menos eso intentaban aparentar. Mientras algunos lloraban con desconsuelo, otros, como Tony, no podían evitar fijarse en la herencia, ese Mercedes que, según él, era la prueba definitiva de que la vida, pese a los contratiempos, podía ofrecer compensaciones materiales muy satisfactorias. La falta de respeto, a ojos de unos, era simple pragmatismo para otros. En medio de ese funeral improvisado, o lo que fuera, la lección que quedó en el aire fue que la vida se pasa en un suspiro, y que es imperativo hacer algo importante antes de partir. 3 cosas, dicen los sabios, son esenciales: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Para la mayoría la lista parecía inalcanzable, o simplemente mal entendida, transformándose en una comedia de errores sobre qué es realmente importante dejar como legado. Mientras tanto, en el trastero de la casa, entre cajas llenas de recuerdos olvidados, se libraban pequeñas batallas domésticas. Los objetos acumulados contaban historias de una vida entera: el primer árbol de cromos, la boa azul de una madre que recordaba sus batallas con una sonrisa nostálgica, y los cuentos infantiles. Aquellos relatos que los padres inventaban con toques surrealistas, y a veces algo macabros, donde las niñas con rizos de oro terminaban en situaciones que harían palidecer a cualquier guionista. En ese caos de objetos, la competición seguía siendo el motor de las interacciones. Una medalla de tiro con arco, ganada quién sabe cuándo y por quién, se convertía en el trofeo de un torneo improvisado entre hermanos, donde la arrogancia y la necesidad de demostrar valía superaban cualquier lógica deportiva. Cada uno se aferraba a sus pequeñas victorias, convencido de su propia grandeza frente a los demás. Por otro lado, la presencia de una cerda de más de 200 kilos en un descampado se había convertido en un problema logístico y moral. Mauricio, siempre buscando la forma de sacar provecho, veía en el animal una oportunidad para organizar una matanza, ignorando las quejas de quienes consideraban aquello una barbaridad. La red de relaciones del barrio, con sus alianzas secretas y sus desplantes públicos, se entrelazaba alrededor de este pobre animal. La idea de una matanza en el almacén, lejos de ser vista como una tradición, se percibía como el último capricho absurdo de un hombre que, aunque intentaba mantener el orden con órdenes al vacío, no lograba más que generar caos. Y en medio de esto, los estudiantes, desesperados por no perderse la conferencia de un genio de la ciencia, se veían obligados a recurrir a estrategias de picaresca para salvar su asistencia en la facultad, demostrando que, a veces, la supervivencia académica requiere más creatividad que la propia investigación científica. El barrio funcionaba como un ecosistema donde las pequeñas mentiras se entrelazaban con los grandes deseos. Alguien quería aprender a tirar con arco para ganar una apuesta, otro buscaba desesperadamente una máquina de escribir para narrar sus vivencias y todos, en el fondo, buscaban encajar. Las charlas en la cafetería, los grafitis, los intentos fallidos de organizar una cena china,
y la constante necesidad de impresionar al otro, formaban parte de un día a día donde lo heroico y lo ridículo compartían mesa. La lección, si es que había alguna, era sencilla: nadie sabe realmente lo que hace, pero todos lo intentan con una pasión digna de mejor causa. Entre disparos fallidos, promesas de cambios personales y la eterna lucha por demostrar que uno es el mejor en su campo, el vecindario seguía adelante, esperando que al final todo tuviera algún sentido, incluso si la única verdad es que, al igual que los hámsters pelando pipas, todos estamos atrapados en nuestra propia rutina, buscando desesperadamente un pequeño momento de gloria.